Buenos días, bienvenidos compañeros, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? ¿Me escucha? Sí, muy bien, ahí veo algunas manitos levantadas, algunos pulgares. Bienvenidos a esta semana especial que estamos comenzando como casa editora, como la gran familia de la ACES, la Semana de las Emociones, ¿no? Y qué importante poder dedicar unos días, un espacio, un tiempo para charlar sobre esto y sobre todo informarnos con profesionales de renombre que vamos a tener cada uno de estos días. Quiero darles la bienvenida a todos ustedes. Como decía, estamos conectados como la gran familia de la ACES porque también tenemos a nuestros compañeros de Perú y de Chile que se van a estar conectando. Así que bueno, quiero saber si ya tenemos algún conectado allí desde Perú. Yo acá tengo la compu, así que voy a ir deslizando las pantallas. Si quieren ir saludando o levantando las manitos, los emojis ahí del Zoom. Les cuento que en Perú son las 7 de la mañana, así que allí desde tempranito ya están conectados. Ahí tenemos algunos compañeros que veo que dice ACES Perú, así que buenísimo. También tenemos a los compañeros de Chile. Si hay alguien conectado Buenos allí días que desde quiera Perú, saludar. buenos días. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Muy bien, allí también está saludando. Y bueno, como decía, también tenemos a la filial de Chile conectados, así que bueno, muchas gracias por estar allí y por supuesto también a todos los colegas y compañeros de Argentina, los que quieran saludar entonces allí, también pueden levantar sus manitos, así nos vamos conociendo entre todos. Bueno, como les decía, tenemos una semana especial de las emociones y ya para ir comenzando y no perder tiempo, quiero presentarles a quién nos va a estar acompañando el día de hoy, ¿sí? Hoy nos está acompañando la licenciada Pamela Cicalo, como ustedes habrán leído en las promociones, en la publicidad que hemos enviado estos días, y nos va a presentar el tema titulado Buenos vínculos, buena vida. Y Pamela, les quiero contar que es licenciada en psicología, psicoterapeuta cognitivo-conductual, tiene más de 20 años de experiencia en la práctica clínica con niños, adolescentes y adultos. También es docente de la Universidad Católica del Uruguay y docente supervisora del posgrado en la Sociedad Uruguaya de Análisis y Modificación de la Conducta. También la licenciada nos cuenta que es mamá de 3 varones. Está casada también con Cristian, que es médico anestesista, que desde el comienzo de la pandemia, ya el año pasado, estuvo trabajando en los centros COVID de Montevideo, allí en Uruguay. Así que un placer, licenciada, que nos acompañe en este día. Y les quiero comentar a todos ustedes que vamos a tener un espacio para preguntas, para responder a preguntas del tema del día de hoy que puedan ir surgiendo en ustedes. Así que las pueden colocar allí en el chat de Zoom, o si no, también tenemos un número de WhatsApp que nos van a estar colocando en un momentito allí en el chat. Por si tienen alguna pregunta más personal, más íntima que quieran realizar sobre el tema, lo pueden enviar entonces allí por el chat. Ya veo que han colocado el número de WhatsApp. Así que bueno, ya de esta forma los 3 minutitos de presentación están cumplidos. Vamos a comenzar entonces con la primera oración para pedir la bendición de Dios y la compañía en este espacio, en este encuentro virtual. Así que le voy a pedir a nuestra compañera Valeria Buzo, de aquí de Argentina, que pueda dirigirnos en la primera oración. Oremos. Padre Santo, agradecidos estamos por un día más de vida, por un día más de tu compañía. Te pedimos ahora especialmente que acompañes a Pamela en el tema que nos va a presentar, que es un tema que en estos momentos podríamos estar necesitando, Padre. Ya van 2 años de esta pandemia y podemos necesitar también gestionar nuestras emociones. Te pedimos que la acompañes a ella y que nos acompañes al resto de los que estamos escuchando para que nos ayude en nuestra vida espiritual y familiar también. Agradecidos, Padre, te pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén. Bueno, y ahora sí entonces damos inicio. Bienvenida Pamela, gracias por acompañarnos y bueno, el espacio entonces es todo tuyo. Gracias a ustedes por la invitación. Y yo estoy acá desde Montevideo, Uruguay, o sea que Uruguay también se une a estos queridos países hermanos. Aquí también son las 9 de la mañana, o sea que tuve más tiempito para desayunar y no tanto como los hermanos peruanos que están madrugando para escuchar esta charla, que por eso mismo espero que sea de ayuda.
Bueno, voy a compartir, creo que tengo la opción de compartir, ¿sí? Una presentación para que se nos sea un poquitito más ameno. La dificultad del Zoom es que no puedo tener acceso, obviamente, directo a ustedes. Y cuando un profesional hace una charla, o cuando a mí me invitan a hacer charlas, mi gran objetivo, mi gran deseo, mi oración, es que sea de utilidad. Y a veces, viviendo en países diferentes, en contextos diferentes, perdemos esa posibilidad. Podemos dar mucho marco teórico, pero a veces la utilidad para casos en particular se pierde. Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo más práctico posible y ojalá con la ayuda de Dios podamos sacar cosas prácticas, no importa en el país en el que estemos y las circunstancias en las que nos toque vivir. Cuando me invitaron, me pareció buenísimo poder compartir algunas experiencias desde el consultorio psicológico. Como dijo bien Larisa, que un poquito, la verdad es que me cuesta digerir cuando dicen que tengo más de 20 años de experiencia, no me cae todavía muy bien. En realidad ya voy 22 años de experiencia en el consultorio psicológico. Mi primer posgrado fue para adultos, desde la psicoterapia cognitivo-conductual, en toda la práctica clínica, y después con niños y adolescentes. Y mi especialidad es todo lo que tiene que ver con trastornos de ansiedad, la amplia variedad en ese espectro del mundo ansioso, de todos los trastornos ansiosos y también los trastornos del humor. Entonces, inicialmente dije, bueno, puedo hablar de eso, que es lo que más tengo experiencia, estamos en pandemia, está buenísimo que lo veamos, pero después Claudia Brunelli, muy amable, ella me dice, mirá, ¿sabes qué? En realidad estaban pensando acá a ver si podés relaciones interpersonales, hábitos, emociones y tecnología. Y ahí me di cuenta que la gente de ACES es muy creativa, porque a quien se le haya ocurrido meter todo eso en una sola charla, o sea, si se fijan bien, relaciones interpersonales, hábitos, tecnología, dije, bueno, con razón salen tantas cosas lindas de ACES, porque se plantean esos desafíos. Y en realidad tengo que agradecer a quien sea que haya puesto esas palabras ahí, porque me hizo pensar en una forma que creo que puede ser más útil, porque hoy en día de verdad necesitamos una visión integral e integrada de la salud psicoemocional. Esta pandemia, si algo nos ha enseñado, es que no podemos pensar la salud emocional si no pensamos la salud física. No podemos pensar la salud física si no pensamos la salud familiar, nutricional. Y no podemos pensar todo esto sin el contexto económico, sociocultural en el que nos toca vivir. Hemos estado viendo las dificultades que trae esto de permanecer aislados, un poquito aislados, de ciertos lugares que son fundamentales, ¿no? Los centros de salud, los centros de educación. Y la verdad es que los datos de pandemia y post-pandemia en este momento son insuficientes. Como técnico en salud mental estoy con muchas ganas de saber cómo van a venir las investigaciones después. Lo que sí sabemos es que la afectación de la pandemia ha sido mayor para las poblaciones, para los menores. Hay algunas investigaciones ahí que dicen que yo creía personalmente que los adolescentes eran los que más habían sufrido el impacto de la pandemia. Pero hay algunas investigaciones que dicen que los que más han sufrido el impacto de la pandemia son los niños menores, los preescolares, entre los 5 y los 6 años de edad, debido a que ellos no tienen aún todas las capacidades que desarrolla un adolescente y se vieron mayormente perjudicados. Pero estos son muchas veces, en este momento, hipótesis. Necesitamos datos más concretos. Otras cosas que estamos observando es que en esta pandemia sufrieron más las personas que están viviendo patologías psiquiátricas con y sin tratamiento, y las familias de aquellos que conviven con personas que están sufriendo patologías psiquiátricas. Y también sabemos que se han visto especialmente vulnerables los contextos de abuso, violencia y negligencia. Un niño, un adolescente, una mujer, un hombre
en un contexto de abuso y violencia o negligencia, en el contexto pandemia se vio limitado de sus posibilidades. Las posibilidades de acceder a la escuela, las posibilidades de acceder a la iglesia, las posibilidades de acceder al centro de salud, las posibilidades de ir a visitar a un vecino, todo se vio limitado. Entonces, lo que para algunos fue una especie de cuidado dentro de casa, para otros ha sido cuidado dentro de un infierno. Porque la verdad es que la diferencia entre un infierno y un cielo la hace el lugar donde tuve que pasar mi pandemia. Y aquellos niños que hayan tenido que pasar estos días encerrados en un contexto de violencia o negligencia, serán terribles los datos que vamos a ver después. Pero bueno, en realidad eso es lo que sabemos de forma general. Nos faltan muchos datos para saber, bueno, cómo es el impacto de la pandemia realmente en todos. Pero pensando en nosotros, en alguien que estamos en un contexto laboral, que somos bendecidos con tener trabajo, también nos ha resultado un gran impacto. Acá en Uruguay se decía, y había gente que cuestionaba, se decía, bueno, estamos todos en el mismo barco de la pandemia. Y la verdad es que no estamos todos en el mismo barco de la pandemia. Estamos todos atravesando una tormenta, claramente, pero en diferentes barcos. Hay barcos que tienen comodidades, cuidados, y hay otros que simplemente son una balsita que se está haciendo agua. Teniendo en cuenta toda esa variedad igual, y teniendo en cuenta lo que se me sugirió para charlar, pensé en compartir con ustedes un gran factor que define la salud en lo personal y en lo social desde lo psicológico. Es más, este factor del que les voy a hablar define si una terapia está siendo buena o no y garantiza si un proceso psicoterapéutico va a ser exitoso o no. ¿Saben qué es? No es cuánto sabe el terapeuta, aunque es muy importante. No es tanto cuánta experiencia tiene, aunque es muy importante. Es el vínculo que se genera en un proceso terapéutico. Es el vínculo que se genera en las amistades. Es el vínculo que se genera en las familias, el que nos define si una familia es sana o si es patológica. El vínculo que se genera entre compañeros de trabajo, el vínculo que se genera entre hermanos de iglesia, es lo que habla de la salud o la enfermedad de ese grupo y de esas personas. Según la Real Academia Española, el vínculo se define como una unión o atadura de una persona a otra, pero también de una cosa a otra. En realidad, nosotros en psicología usamos mucho para hablar del vínculo entre las personas, pero hoy vamos a usar la palabra vínculo para atrevernos a pensar desde otros aspectos. Los vínculos saludables en realidad no son los que no tienen problemas. Los vínculos saludables en realidad son aquellos que tienen problemas, pero saben reconocerlos, enfrentarlos y resolverlos. Si tú estás en un ámbito de trabajo, si tú estás en una familia, si estás en un matrimonio, si estás en un vecindario o estás en una iglesia que reconoce los problemas, los enfrenta y los resuelve, estás en un contexto sano. Si estás en un contexto que no reconoce los problemas, los evita y por lo tanto no los resuelve, hay un grave problema. Entonces, de forma muy criterio personal, vamos a hablar de 5 vínculos para que ustedes personalmente consideren y se autoevalúen. Porque si esos vínculos están sanos, entonces la psicóloga acá de Montevideo vía Zoom les dice que hay altas probabilidades de que estén sanos. Ahora, si estos vínculos están un poco complicados, está bueno saberlo, reconocerlos y pedir ayuda. ¿Ven esta osa madre? Hay un vínculo que es la línea de base, le decimos, que es básico para la salud, para enfrentar una pandemia o para enfrentar cualquier cosa que se nos presente. ¿Cuál les parece que es
el vínculo con algo que es línea de base. Algunos pueden mirar esa foto y pueden decir, bueno, no sé, el amor, el instinto. Bueno, en realidad, la línea de base, que es un indicador de salud importante que no podemos dejar de ver, es el cuerpo. Si esta mamá osa no estuviera en condiciones físicas de sobrellevar a estos osesnos sobre su lomo, no podría hacer su trabajo. Una de las cosas que nos ha enseñado esta pandemia es que es muy necesario cuidarnos físicamente. Nosotros lo sabemos, tenemos la bendita oportunidad de conocer consejos muy valiosos. Pero hay aquellas personas que durante esta pandemia han sufrido especial dificultad en mantener su cuidado personal. No sé si ustedes ven ahí a esa señora con niños pequeños. Hay un niño pequeño que me encanta que le está agarrando el buzo desde abajo. Me siento muy identificada. Y la pobre señora con la cara dice, ¿te puedo devolver la llamada en 5 años? Hay muchas personas, padres, madres especialmente, con hijos pequeños, que han tenido que sobrellevar un montón de situaciones dentro de casa de mucho nivel de estrés y a veces han tenido que relegar cosas tan importantes como el descanso, el sueño. Las investigaciones dicen hoy que si no dormimos lo suficiente me refiero a una variedad de entre 7 y 9 horas, bien, hay una alteración del humor que se hace muy probable, tanto en los niños como en adolescentes y adultos. El ejercicio, la alimentación, los hábitos recreativos. Hay algo que dicen los profesionales que va a ser la pandemia post-pandemia, que van a ser aquellas dificultades de salud que van a devenir por no haber hecho consultas médicas apropiadas y adecuadas en el momento, porque a nadie le gusta o no pueden ir a las consultas y a los hospitales en este momento. Para esto, si nosotros notamos que un vínculo, el vínculo con nuestro cuerpo, en este contexto de pandemia, ha sufrido alguna dificultad en alguno de estos puntos, la orientación técnica más básica es la que le dice ahí abajo. La acción precede al deseo. Esta es una máxima en psicología. ¿Qué significa esto? Que en realidad, cuando sabemos que algo tenemos que hacer y no tenemos muchas ganas, lo que necesitamos es accionar. Y después aparece el deseo. Muchas veces nos dicen, bueno, vamos a tal lugar, vamos a hacer ejercicio. No tengo ganas, no. Después nos alientan tanto que salimos y decimos, uy, qué bien que salí. Esta es una máxima basada en mucho conocimiento científico que se usa muchísimo, incluso para casos graves como las adicciones. Entonces, si ves que el vínculo con tu cuerpo en alguno de estos puntos está complicado o el de tu familia, accionar. Sin deseo, accionar. Y el deseo va a venir después. Segundo vínculo, que es muy importante revisar a ver si ha sido afectado o no en este contexto. El vínculo que es específicamente humano. Porque antes veíamos a una osa. Los animales nos enseñan que tenemos que cuidar nuestra salud, que tenemos que estar en equilibrio orgánico. Pero nosotros los humanos tenemos este don maravilloso que tiene que ver con el aparato psíquico, que tiene que ver con nuestra mente. Y ahora vamos a trabajar un poquito más profundamente en esto de la mente, porque es muy importante que como padres, que como tíos, abuelos, maestros, etc., sepamos enseñar a los más pequeños que las emociones son señales sanísimas. La ansiedad es lo que sentimos cuando hay peligros. Dios nos ha puesto esto como una muestra. Siento miedo, ansiedad frente a un peligro. Es una señal que un cerebro sano debe sentir. La tristeza es la señal que un cerebro sano debe sentir frente a las pérdidas. Y no solo pérdidas de personas, pérdidas de contextos, pérdidas de encuentros, pérdidas de también cosas. El enojo es una señal sana
frente a las injusticias o las frustraciones. Un cerebro sano debe enojarse frente a las injusticias. El aburrimiento es una señal sana frente a la creatividad en desuso. Un ser humano sano, un niño sano, se debe aburrir si su creatividad está en desuso. Todas esas emociones son adecuadas, son sanas y hay que usarlas para saber qué está pasando con esa mente. El vínculo con esta mente es lo que va a definir nuestra salud. Ahora, ¿cómo sabemos en psicología que algo de esto nos está trayendo problemas? Voy a seguir rápido porque si no me voy a quedar corta, pero hay unos autores que son argentinos, Bunge y otros autores, que ellos proponen, y está basado en muchas investigaciones científicas, que dicen que hay personas que ven la vida a través de lentes rojos, peligro. Entonces, una madre en la plaza que ve hamacas y ve cosas, y si se cae acá, y acá hay un objeto, y aquellas personas son, ¿no? Es con lentes rojos, donde veo peligro en todos lados. Los oscuros, los lentes oscuros, son aquellos en los que veo desvalorización, no veo color. Obviamente tiene que ver con la tristeza. Y los lentes espejados tienen que ver, dicen ellos, con las personas que tienen problemas para admitir su responsabilidad. Siempre la culpa es de afuera, del gobierno, de los vecinos, del compañero de trabajo, de mi mujer. Mis lentes son espejados, ¿sí? Problema es de afuera, yo en realidad soy inocente. Entonces lo que dicen estos autores es que si todos tenemos un poquito de estos lentes, que está bien usarlos de vez en cuando, el problema es cuando nos quedamos con uno de forma muy intensa y nos empieza a traer problemas. Por eso el criterio para saber si la tristeza que tengo, si el enojo que presento, si el aburrimiento que sufro o la ansiedad y el miedo, hay 3 criterios que yo quiero que ustedes utilicen. Intensidad es el principal, frecuencia y percepción de control. No hay ningún problema en estar triste, el problema es la depresión. No hay ningún problema en enojarnos, el problema es la ira. ¿Con cuánta frecuencia aparece y cuán intenso es? ¿Cuánta percepción de control tengo yo sobre estas cosas? Los trastornos ansiosos tienen que ver con agrandar el peligro y achicar los recursos y generan en las personas una confusión entre posibilidad y probabilidad. ¿Es posible que si tengo COVID me muera? Sí, es posible. Lo que sucede en un cerebro ansioso es que la probabilidad se vuelve altísima. Si algo es posible, es altamente probable. Y por lo tanto existen patrones evitativos. Los mecanismos de pensamiento son, ¿y si? ¿Y si salgo y me pasa esto? ¿Y si voy a la reunión y no sé qué decir? ¿Y si encuentran que me equivoqué? La rumiación cognitiva del tipo ¿y si? En adultos y en niños es la que genera la mayoría de los trastornos de ansiedad. En pandemia hemos visto a niños, adolescentes y adultos confrontados con la muerte, que es el miedo más grande. Nosotros tenemos esta esperanza hermosa. Sin embargo, el miedo a la muerte es algo real, es sano, es normal. Irving Yalom, que es un autor que a mí me gusta mucho, dice que cuando uno se enfrenta mucho a temas de la muerte, es como cuando miramos al sol. Y no podemos mirar mucho al sol, cerramos los ojos, pero después abrimos los ojos y vemos la mancha del sol en todo. Lo que nos ha pasado en este tiempo, porque hemos estado enfrentando a la muerte muy seguido, es que a muchas personas eso les ha alterado su funcionamiento mental. Y después esa idea está muy presente. ¿Y qué sucede? Pueden haber también, si no tenemos un vínculo sano con nuestra mente, una tendencia a la depresión. Hoy en día se observa un tipo de depresión especialmente, que es la distimia. La distimia es un tipo de depresión crónica, más leve en los síntomas. No es el depresivo que se queda en la cama sin hacer nada. Es esta persona que vive la vida como con una nube gris sobre la cabeza. Entonces de repente disfruta de algo porque es muy lindo, pero cuando se va ese disfrute,
aparece nuevamente esta sensación de nube gris. La distimia es una de las patologías que más estamos viendo en el transcurso de esta pandemia. Otra que es muy importante y no podía dejar de tocarla, aunque sea por arriba, es lo que empieza a aparecer cuando aparece en el individuo la desesperanza. Y fíjense qué bendición que tenemos los cristianos. Pero aún los cristianos nos enfermamos de depresión, porque la mente es un órgano, está basado en un órgano que es el cerebro. Y el cerebro puede enfermarse y nuestras experiencias pueden enfermarnos. La desesperanza es la señal más clara de riesgo de suicidio. Yo no sé cómo están los índices de suicidio en los países que representan ustedes, pero aquí en Uruguay ha habido un importante aumento de esto y estamos realmente muy preocupados. Y estamos hablando de suicidios fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. En niños y adolescentes la tristeza, y esto no quiero dejarlo pasar, porque trabajo mucho con niños, no se presenta de forma clásica con llanto solo. El síntoma principal de tristeza en los niños es el mal humor, la irritabilidad, el enojo. Y justamente el niño es muchas veces mal entendido. Cuando un adulto dice estoy triste, generalmente ¿qué hacemos los demás? Abrazamos. Si un niño está enojado y me pega o me insulta, probablemente el abrazo no sea lo que vaya a conseguir. Hay un video que me gustaría que el que esté interesado en este tema del humor y la depresión lo vea. No lo vamos a ver hoy, no nos da el tiempo. Es un video hecho por la Organización Mundial de la Salud, se llama Perro Negro, el perro negro. Véanlo si alguien quiere saber un poquito más sobre el tema del humor. Es muy gráfico. Ahora, supongamos que algunos de ustedes reconocen en sí mismos o reconocen en alguien que ustedes aman un problema en estos vínculos, en este vínculo con nuestra mente, con nuestras emociones. Acá hay algunas herramientas que podemos trabajar. Cada una de estas herramientas daría para tener una charla entera, ¿ah? Pero la idea es que darles piques, porque yo sé que ustedes tienen acceso a un montón de información. Si ustedes no tienen acceso a información y a libros buenos, no sé quién tiene. Entonces, les doy piques y el que se siente interpelado por alguna de estas temáticas, busquen en todo ese material tan lindo. Una de las cosas que a mí me gusta mucho trabajar es esto. Imagínate, si yo le digo a Larisa, tengo dolor de panza. Larisa probablemente lo primero que me pregunte es, ¿qué comiste, Pamela? Yo le digo, ahí, Larisa, sí, me parece que ayer un pescado que no estaba muy bueno. Bueno, ¿por qué? Nosotros sabemos que de acuerdo a lo que comemos, así nos sentimos. Aprendemos eso desde que somos así de chiquititos. A un nene le decimos, no levantes ese caramelo, no le levantes ese chicle, etc. Ahora, nadie nos enseña que la misma regla tiene que ver con lo que pensamos y lo que sentimos. Hay pensamientos, diálogos interiores que están podridos, que tienen que ver con mentiras, con pensamientos exagerados, falsos. Y muchas veces nos sentamos arriba de un cajón de manzanas podridas y empezamos a comer. La idea es, cuando un paciente viene a la consulta, que en este momento estoy atendiendo muchos pacientes, increíble, por Zoom, de todos lados, y me doy cuenta que sea en Europa, en Estados Unidos, todos tenemos este tema. Hay pacientes que hace rato que vienen comiendo manzanas podridas, y lo que hacemos en terapia es revisar el menú, porque sabemos que la emoción en realidad no es el problema. Lo que es el problema es qué la causó. Si yo me siento mal y me duele la panza y sigo comiendo el pescado podrido, no puedo quejarme de que me siga doliendo la panza y sorprenderme. La idea es dejar de comer eso. ¿Qué es lo que estás sintiendo? Lo que estás sintiendo es producto de lo que estás pensando de ti mismo, de los diálogos interiores que tenés. Y no es fácil darnos cuenta. Mi mente es mi casa. Tú no dejas entrar a cualquiera a tu casa, y menos en estos tiempos. Tú revisás, sabés, invitás, y si no decís que no, cuando querés que algo, igual tenemos que cuidar. Y hay una frase, un dicho, que a mí me gusta mucho,
en pandemia para tenerlo en cuenta. Cuando nuestra mente se agobia por un montón de cosas, nos cuesta el un día a la vez que nos enseñó Jesús. Este dicho dice, cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él. Se cree que fue un dicho acuñado en la Primera Guerra Mundial, con esto de que no importaba cuán grande fuera el ejército, en el siguiente puente iban a tener un problema, porque si el enemigo estaba ahí, era un punto fácil. Entonces las tropas tenían que elegir, o pensaban en el siguiente puente y en los problemas que iban a venir, o pensaban, no, hoy no hay ningún puente. Cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él. Siguiendo, capaz que voy demasiado rápido. Víctor Frank, El hombre en busca de sentido, un libro maravilloso por este psiquiatra judío que sobrevivió a los campos de exterminio. Dice, quienes estuvimos en campos de exterminio podemos recordar a aquellos que caminaban entre las personas confortándolos, compartiendo su escasa ración de pan. Eran pocos, pero son la prueba viviente de que a una persona se le puede sacar todo menos una cosa, la última de las libertades. Elegir la propia actitud en cualquier circunstancia, elegir el camino propio. Entonces, pasemos al tercer vínculo que quiero trabajar. Vamos revisando, cuidado con el vínculo con el cuerpo, cuidado con el vínculo de la mente, cuidarlos. Ahora vayamos con el vínculo afectivo, que tiene que ver con, obviamente, los vínculos interpersonales. Amigos, familias, convivientes, con quienes nos ha tocado compartir más de cerca esta pandemia. Nosotros sabemos que hay un montón de cosas que podemos hablar de la comunicación, pero lo que sí sabemos es que comunicamos más sin hablar. ¿Cómo es tu forma de comunicar sin hablar? ¿Cómo comunica tu cara? ¿Cómo comunica tus gestos? ¿Cómo comunican tus acciones en tu familia, en tu lugar de trabajo? Acá este pobre hombre le está pidiendo a la señora un poco de silencio. Este es un problema que tenemos las señoras a veces. Y la señora, muy empática, ella le dice, ¿querés que hablemos de eso? La convivencia puede traer dificultades. Y está buenísimo esto de hablar de las diferencias entre los hombres y las mujeres. Pero también existen diferencias entre los adultos, los pequeños. Qué importante que es dar ejemplo de lo que es una escucha activa. Miren aquí, estos niños están respetando y observando esa oruga. Hay una frase que decía un autor, Miller creo que era, que decía que aprender a respetar la vida de una oruga es tan importante para la oruga como para el niño. La mejor, y se los digo con propiedad, la mejor herencia que puede recibir un niño y un adolescente de sus padres es la conciencia y la responsabilidad de que tiene que hacerse cargo de su bienestar, de que debe pedir ayuda cuando la necesite y que debe cultivar su vida emocional. No existe, se los digo después de 22 años de clínica, dinero, educación, iglesia, que suplante la capacidad de un niño o de un adolescente para hacerse cargo de su salud emocional. Deberíamos poner mucho más énfasis en esto. Vivimos en un mundo que se preocupa mucho por la salud física, por lo estético. El mensaje de la salud física creo que está claro, aunque todavía faltan cosas por hacer. Pero hay un punto débil, que es la salud emocional de nuestros hijos, de nuestros pequeños y de los adultos mayores en nuestras iglesias. La mayor meta de un hogar cristiano y un hogar cualquiera en realidad, para lograr ser sanos y tener una mente sana y unos vínculos sanos, es generar un clima de disfrute y de alegría a pesar de. No un disfrute porque tenemos todo, porque estamos bien, no. A pesar de la enfermedad, a pesar de.
La idea de equipo, de huevo frito, no me va a dar tiempo para hablar de esto, porque pero lo que dicen los autores es esto: una familia sana tiene que tener la forma de huevo frito. Papá y mamá son la yema, hijos son la clara. Todos forman uno, pero los límites no se mezclan. El huevo revuelto, no. Los hijos tienen que sentir que papá y mamá son equipo. Y en base a la relación con familia extensa, también. Núcleo, yema, mamá, papá, hijos. Clara, familia extensa. Abuelos, tíos, primos. Huevo revuelto, no. Lo que nos importa es sostener esta idea de huevo frito para mejorar nuestras vinculaciones. Es muy importante señalarle a nuestros hijos que hay problemas de grandes que los van a solucionar los grandes. Y hay problemas de niños que les corresponden a ellos. En esta pandemia los chicos han escuchado mucho informativo. Han estado expuestos a muchas cuestiones de muerte, de enfermedades, de riesgos. Los niños pueden tener mucho miedo. Es muy importante hablar con ellos y decirles esto: tranquilo, problemas de grandes. Vos ocupate de los problemas de tu edad. Y termino con una orientación que, si la usan, seguro que mejora el clima laboral, la familia, creo yo. Esta es una investigación que se hicieron los americanos hace mucho tiempo, que querían mejorar su productividad sin gastar mucho dinero. Productividad de las empresas. Y llegaron a la conclusión que tener una proporción de 3 elogios por una crítica mejoraba la producción de los empleados de una empresa. 3 elogios, una crítica. Después, en base a esa investigación, se hicieron otras a ver si esto se replicaba en hogares, si se replicaba en otras cosas. Y adivinen qué, sí se replica. Qué linda una familia, un matrimonio, una amistad, donde se cuide esta proporción. Por lo menos 3 elogios y una crítica. Y los elogios más efectivos son aquellos elogios que son descriptivos. Me gustó mucho cómo resolviste este problema en particular. Cómo me gusta, cómo muchas gracias por esto otro. 3 elogios, una crítica. ¿Qué pasa con esto? Cuando un papá o una mamá después quiere mejorar o proponer un cambio o criticar la conducta de un niño o de un adolescente o de lo que sea, se va a encontrar con un terreno fértil, porque hubo previamente un ojo avezado para ver lo bueno. Focalizarnos en lo bueno, a pesar de todas las dificultades, tiene que ver con un criterio muy cristiano, muy cristiano. Y obviamente, el diálogo tiene que ser genuino. La escucha tiene que ser activa y empática. Me estoy atrasando un poquito, no quiero atrasarlos a ustedes, yo tengo también consulta a las 10, esta me la voy a saltear. Pero básicamente lo que nosotros buscamos es que el manejo del enojo, que es algo que ha aumentado en esta pandemia en las casas porque hay más convivencia, el enojo, reitero, tiene que ver con la sensación de injusticia. Entonces, la idea de transmitirle a los niños es que tenemos derecho a enojarnos. La idea de transmitirle a un compañero de trabajo es: tenés todo el derecho a estar enojado. Pero una cosa es estar enojado y otra cosa, cuando le muestro esto a los niños en el consultorio, que hago, en realidad, ¿ven la diferencia? Qué difícil convivir con este osito. La intensidad marca salud o enfermedad. Y ya, para ir terminando, no podíamos dejar de hablar del vínculo en pandemia que se ha gestado con el entorno. Miren estos 2 chicos, ¿no? ¿Qué vas a pedir? No sé, ¿dónde estamos? Con el celular. Si hay algo que va a merecer mucha investigación, trabajo, es entender
cómo ha aumentado el tema de las redes sociales y la tecnología, cómo se ha metido en nuestra casa de forma cotidiana, laboralmente, como recreación, para acompañar, para trabajar, para todo. ¿Tá? Acá hay algunas nada más que estuve pensando, pero me falta ahí, ¿cuál falta ahí? Que ha sido la estrella de la pandemia. ¿No adivinan? Empieza con N. Netflix. Netflix. Cole, muy bien, Darío. ¡Darío! ¿Cómo andás? ¡Qué bueno verte! Bueno, ay, qué bueno que no intervienen porque si no me distraería demasiado. Bueno, entonces, ¿cuál ha sido el vínculo? Bueno, primero que nada, entendamos que hay cosas geniales de las redes sociales. Todas estas son solo algunas. ¿Ah? Yo les decía que hace 2 años atrás nunca hubiera pensado estar usando este medio para trabajar. De hecho, había muchos colegas que trabajaban ya y algunos pacientes se iban y me decían, Pamela, pues no, lo mío es lo presencial. Me creía muy clásica yo. Tuvo que venir la pandemia para enseñarme que las redes se pueden y que la tecnología es muy provechosa. Y hoy me permite estar hablando con ustedes, pero hoy también tengo pacientes en Estados Unidos, por ejemplo. ¿Ah? Entonces, hay cosas que son muy geniales de las redes sociales, pero también estamos observando, y esto es muy importante, no tenemos los suficientes datos, pero lo que sí se está observando claro es que el exceso de pantalla genera un aumento de sintomatología de todo lo que ven ahí. Niños, adolescentes y adultos. Y de todo eso que ven ahí, quiero destacar un síndrome que es novedoso, que se llama The Duck Syndrome, que es el síndrome del pato, que están observando los científicos y los investigadores. El síndrome del pato hace referencia a esto, que muchos, sobre todo los jóvenes y adultos jóvenes, por caer tanto en esta dinámica de las redes, generan lo que pasa con el pato cuando está nadando. Cuando ustedes ven a un pato nadando, parece que el tipo va sin hacer esfuerzo. Pero si uno ve las patitas abajo del pato, ve que las patas están haciendo todo tipo de esfuerzo porque hay corrientes, porque hay... Lo que se está observando es esta tendencia. Yo en las redes muestro una imagen de cool total, de éxito absoluto, con una confrontación, una ambigüedad muy intensa con respecto a lo que de verdad siento. Esta diferencia es altamente compleja y puede generar un impacto muy grande en la salud psicoemocional de niños y adolescentes que aún, reitero, ni siquiera lo sabemos. Y de adultos también. Otra de las cosas graves que observamos del exceso de uso de pantallas y de redes sociales es la ausencia de la emoción que ustedes pueden observar en esta foto. ¿Qué siente ese niño? Gratitud, alegría. ¿Por qué siente gratitud y alegría? Zapatos Porque nuevos. acaba de recibir zapatos. Miren los zapatos que tiene. Esta foto me maravilla. Esta emoción se está perdiendo hoy en nuestra juventud. Esta emoción se está perdiendo en nosotros los adultos. Porque hoy no basta con un par de zapatos. Hoy tienen que ser varios y me tienen que combinar. Vivimos en una sociedad agresiva porque vivimos en una sociedad frustrada. ¿Se acuerdan qué era lo que generaba la frustración? Agresión. ¿Por qué vivimos en una sociedad frustrada? Porque las expectativas están desajustadas. El contacto con las pantallas hace que haya una vivencia generalmente en los más jóvenes de insuficiencia. No tengo ese cuerpo, no tengo esas cosas, no tengo esas vacaciones, no tengo tantos amigos. ¿Qué sana que es la gratitud? La gratitud es lo que baja la fiebre emocional. Porque podemos tener fiebre, porque estamos pasando por momentos difíciles. Pero si tenemos gratitud, baja la fiebre. No resuelve el problema, a veces, pero baja la fiebre. Sigamos.
Y ya terminando, ¿cuáles son las preguntas claves que nos tenemos que hacer en relación al tiempo que pasamos con redes y tecnología? Bueno, estas. ¿Cuánto es el tiempo? ¿Cuál entonces el contenido? ¿Cuánto es el autocontrol que tengo? ¿Cuáles son las consecuencias en mi pensamiento y en mi ánimo? Y la idea de ensalada. Una ensalada es sana cuanto más colores tiene. Si yo como solo ensalada de lechuga y es solo verde, no va a ser sana. La idea de ensalada es muchos colores. Mi vida está teniendo muchos colores en el sentido de lo recreativo, de lo social. Lo que hablábamos, estas dos frases me gustan mucho, de Neruda y de Tolstoy, pero voy a leer la de Tolstoy. Tolstoy dice, mi felicidad consiste en que sé apreciar lo que tengo y no deseo con exceso lo que no tengo. Me gusta porque Tolstoy no dice las felicidades. El tipo no dice, yo les digo cuál es la posta, no, él dice mi felicidad. Él llegó a entender que su bienestar tenía que ver con tener esta capacidad de lo que hoy en día se llama una actitud protagonista, que es, ok, entiendo que esta es mi realidad. ¿Qué puedo hacer con esta realidad que tengo? Existen dos actitudes básicas humanas, víctima o protagonista. Y terminando, no podía dejar de hablar del vínculo con lo espiritual. De esto no voy a hablar yo, porque van a tener disertantes que saben mucho más de esto que yo. Lo que yo sí puedo aportar, ustedes quizás conocen la pirámide de Maslow, un investigador, un científico, psicólogo, que él decía que el bienestar humano tiene que ver con ir logrando ciertas necesidades. La primera y básica de fisiología, de seguridad, de afiliación, de sentirnos queridos, de reconocimiento, autoestima, y después de autorrealización. Y él ahí hablaba de elementos de espiritualidad. Él lo que decía era que es difícil sostener lo más alto sin tener lo básico. Después hubo todo un cuestionamiento si la seguridad iba primero, si la fisiología iba primero, bueno, no importa. Pero acá, queridos amigos y hermanos, tenemos una ventaja, la idea de trascender y la idea de tener un vínculo con lo espiritual. Está probado que cuando es sano, cuando es un vínculo sano, mejora todos los otros vínculos que acabamos de observar. Qué bendecidos que somos con eso, pero también requiere trabajo. Para terminar, esta es la última diapo. Como verán ahí, todos somos diferentes. Qué lindo que somos diferentes. Qué necesario es que seamos diferentes. Y qué importante es que estemos conectados. Sea por Zoom, sea en una reunión, sea en lo que sea, conectados. Aprendiendo. La conexión sin aprendizaje, sin la idea de que yo puedo aprender del otro y que necesito algo del otro, es una conexión fútil, narcisista, muy frecuente hoy en día. Yo no puedo estar conectado sin tener la idea de que voy a aprender del otro, o solo teniendo la idea de que el otro va a aprender de mí y que yo tengo que enseñar. Disfrutando. La salud mental tiene que ver con que lo que hagas hoy, le encuentres un disfrute. La salud mental tiene mucho que ver con vivir también confiados en nuestros recursos. Siempre pongo este ejemplo, que es muy, muy, muy claro, ¿no? Un pajarito allá en la punta de un árbol que hace un nido, no está tranquilo porque la rama no se va a caer. Obvio que elige la mejor rama para que no se caiga su nido, pero en realidad su tranquilidad básica, ¿cuál es la tranquilidad del pajarito? Que sabe volar. Si la rama se cae, si hay viento, sabe volar. La salud mental tiene que ver con entender, reconocer y conocer cuáles son nuestros recursos.
La idea de trascender, la idea de que este es un mundo que, como nosotros lo vemos, un mundo de tierra tienda de campaña. Es fantástico. Y nos da un poder maravilloso. Sin embargo, es muy importante que cuidemos esta tienda de campaña, con todos los vínculos que vimos. El año pasado, en plena pandemia, mi papá, mi querido papá, de 75 años, sufrió una ACV, estuvo 3 meses internado y después estuvo 3 meses en mi casa, viviendo sus últimos meses. Falleció. Mis hijos vieron lo que es tener a un paciente moribundo y convivieron con la muerte 3 meses. Y fue una experiencia muy triste, pero muy fortalecedora también. Y mi viejo, que este viernes estaría cumpliendo 76 años, me dejó este consejo que lo quiero compartir con ustedes. En un momento difícil de mi vida, me miró y me dijo: hijita, le pondremos el pecho a lo que venga. Mi papá no negaba que habrían problemas. Vaya si tenemos problemas hoy en día. Pero mi papá me dejó el ejemplo de que tenemos pecho. Y que le pondremos el pecho a lo que venga. Y no se basa en la garra charrúa, que sí tenemos los uruguayos, sino que se basa en nuestra esperanza maravillosa. No hay mejor herencia para nuestros hijos, no hay mejor herencia para nuestros amigos y compañeros de trabajo que vivamos con esta y que enseñemos esta actitud. Le pondremos el pecho a lo que venga. Un gusto haber hablado con ustedes hoy. Hablado es una forma de decir, ¿no? Muchas gracias, licenciada, porque la verdad que estamos recibiendo varias preguntas, así que ahora tenemos menos de 10 minutos. No sé si te parece, Pamela, podemos ir contestando alguna de las preguntas que los compañeros fueron escribiendo en base a la temática. Ahí ya podemos ver que seguramente en el chat van a empezar los agradecimientos. Vamos a hacer una selección, porque tenemos varias preguntas, pero poquitos minutos. Y acá una pregunta muy interesante es la siguiente, que con el tema de las clases virtuales, un adolescente de 15 años ha manifestado que se siente muy solo, que no puede estar con sus amigos y que todas las semanas son iguales por el tema de la conexión, las clases, como que su rutina es igual. ¿Qué consejo, cómo podemos ayudar a tantos niños, adolescentes, inclusive adultos, ¿no? Que sienten que la vida está corriendo muy igual? Empecemos por decir: tenés razón, tenés toda la razón, y no sabes cómo te admiro. A tu edad, yo podía salir con mis amigos, a tu edad yo podía estar en conexión, hasta hace un año atrás podíamos estar, la verdad que sos un capo. No sé cómo lo haces. ¿Qué necesitas? ¿Cómo puedo ayudarte? Lo que sí está claro es que esto va a terminar. Estamos haciendo lo mejor que podemos. ¿Qué puedo hacer para ayudarte? ¿Necesitas salir a caminar? Vamos a salir a caminar, aunque sea nosotros dos, en la burbuja. ¿Ah? ¿Necesitas un tiempito, algún día no entrar a clases para poder que nosotros hagamos algo en particular? Poner el pecho a lo que venga. Sos fuerte. Te admiro, contás conmigo. Perfecto. Bueno, ¿y qué pasa cuando sentimos eso, pero no hay voluntad para actuar, para avanzar, para poder salir? ¿Qué pasa con el tema de la voluntad, ¿no? que es importante para estos casos? La voluntad está muy asociada con el estado de ánimo y también está muy asociada con hábitos, y también está asociado con modelos, y también está asociado con patologías. Contestar esa pregunta fácilmente no sería responsable de mi parte. La falta de voluntad a veces puede ser, si es sostenida, prolongada y grave, una señal de distimia. Y les digo distimia porque ya saben lo que es distimia. Si fueron buenos alumnos, si no, no. Lo que en el adolescente o en los adultos, la falta de ganas es una de las principales señales de un bajón del humor. Entonces, lo que sucede con la depresión es medio como un sub y baja. Cuanto más acción yo hago, menos probabilidad de síntomas depresivos. Cuanto menos hago, más síntomas depresivos. Entonces, ¿qué pasa? En la pandemia estamos haciendo poco.
La idea es empezar a hacer más. Tal cual. Pero es sería poco responsable, reitero de mi parte, dar una respuesta muy clara a eso. Si eso persiste, si se asocia además con problemas de hábitos, con problemas de todo, hagan una consulta. No hay ningún... O sea, si están preocupados como papás, háblenlo con el niño, háblenlo con el adolescente y llévenlo a un buen profesional, solamente para chequear. Ustedes después de la pandemia van a hacer chequeos médicos que nos faltaron para chequear. Usemos a los colegas buenos, bien formados, para chequear si está todo bien con ese adolescente. Perfecto. Bueno, acá nos dicen, hola Pamela, excelente charla. Alguna pregunta. Esta situación del confinamiento me frustré muchas veces porque no podía hacer actividades, planes, proyectos, y me pareció muy interesante el tema de la frustración y el cerebro. Y la consulta es, ¿hasta qué punto una frustración es sana y cuándo ya se torna algo, una patología? Buena pregunta. Intensidad, frecuencia, sensación de control. Los 3 factores que yo les dije hoy, muy por arriba, pero que dan como para profundizar. ¿tá? Entonces, básicamente en psicología, en psicoterapia, se considera algo patológico cuando altera la funcionalidad del individuo. ¿Qué significa esto? Si tu enojo, tu bronca, tu frustración está alterando tu vínculo con tu cuerpo, tu vínculo con los demás, tu vínculo con el trabajo, etcétera, bueno, ahí está trayendo un problema. La frustración forma parte de la vida. Todos vamos a tener, está bien tener frustración. El tema es adecuar expectativas. Si yo empieza por cosas básicas, como por ejemplo, hoy tengo que comer ñoquis, ¿no? Y hoy no hay ñoquis para comer. Esa expresión hoy tengo, hoy debo, ya me pone a mí en un lugar de vulnerabilidad para frustrarme. ¿Qué diferencia si yo uso esta otra palabra y digo, Larisa, hoy tengo una gana de comer ñoquis? Me gustaría comer ñoquis. No hay ñoquis, ¡buah! Larisa, qué más ganas, ¡buah! Otro día será. O sea, las palabras que usamos tienen mucho que ver. Una cosa es una expresión imperativa, debo, tengo, deben, debería, y otra cosa es una expresión de deseo. Tal cual, muy importante cómo nos expresamos, ¿no? Justamente acá había un comentario que decía, cruzaremos el puente cuando lleguemos a él, no adelantarnos, no sufrir previamente. Ahora, ¿qué hacemos con el tema de los vínculos que son tan importantes? Pero cuando las personas necesitan el vínculo presente, de estar cerca, estar en contacto, y no lo podemos tener, ¿cómo podemos actuar frente a esto? ¿O qué herramientas utilizar en la falta del vínculo presencial? Le pondremos el pecho a lo que venga. Y nos tocó una pandemia. Sí. Nos tocó, no lo elegimos. Sí, esto altera muchas cosas y necesitamos el contacto físico, sí, claro que sí, claro que sí. Busquemos alguna alternativa. Bueno, el Zoom puede ser una. Si ahora nos vacunamos más, si estamos más vacunados con ciertos cuidados, podemos ir al parque, tocarnos las manos. O sea, la distancia física no significa distancia emocional y social. Podemos tener contacto. Pero también admitamos que es verdad, somos seres gregarios. Nos encanta estar juntos. A algunos, a otros no tanto. Y está bien también. Pero a los que nos gusta estar juntos, necesitamos tocarnos. ¿Saben qué? Esto va a pasar. Entonces, si siento que me está afectando tanto, reitero, en el sueño, en mi ánimo, en un montón de cosas, bueno, ahí puedo hacer hacer algo. Hay personas que con la ausencia del vínculo físico y el contacto pueden empezar a tener sintomatología depresiva. Hagamos algo. Pero si no, recordemos nuestros recursos. Somos fuertes, tenemos recursos. Usemos lo que tenemos. Quedarnos pensando en todo lo que no tenemos no ayuda. Pensemos en lo que sí tenemos. Hay un ejercicio que se usa en psicología, que nosotros podríamos adaptarlo a los cristianos, que empieza con una cosa muy graciosa, medio como grotesca, tipo, ay, encontré a mi esposo con otra mujer, ponele, ¿no? Y el paciente tiene que seguir afortunadamente la frase. ¿Cómo? O sea, ¿cómo eso y afortunadamente estamos todos locos? ¿Cómo? Y hay que hacer un ejercicio para encontrarle ahí qué podemos sacar de eso. ¿Tá? Es re difícil.
¿ah? Pero hoy tenemos además un montón de bendiciones a través de desarrollo de terapias, de fármacos, de tecnología que nos puede ayudar. Pidamos ayuda, pidamos ayuda. Una de las cosas que nos pasa a los cristianos a veces también, y es uno de los graves problemas que tengo yo con pacientes cristianos, es que tienen vergüenza de pedir ayuda. ¿Ah? Entonces tenemos los dos tipos. Tenemos o el que pide ayuda todo el tiempo y dice, la iglesia me tiene que ayudar y Dios me tiene que dar todo lo que necesito. O tenemos a los otros que es, está todo bien, the duck syndrome, que analizamos hoy. Las dos cosas extremas no están buenas. Lograr el equilibrio, ¿no? Que por ahí cuesta, pero con ayuda lo podemos lograr. Bueno, son las 10:01, así que ya vamos a ir cerrando. Quedaron algunas preguntas en el tintero, pero seguramente a lo largo de la semana se irán respondiendo con los otros profesionales. Así que muchísimas gracias, licenciada, por este tiempo, por acompañarnos y presentar esta temática, abrir esta semana de las emociones. Muchísimas gracias. Y bueno, ahora ya nos vamos a despedir entonces con una oración que le voy a pedir a nuestra compañera Jennifer Chávez que ya haga la oración final y después vamos a compartir algunos segundos de música para ir cerrando. Y mañana entonces los invito a que se conecten nuevamente a este link a las 9 de la mañana hora Argentina, 8 Chile y 7 Perú, porque seguimos con más temáticas. Así que gracias a todos, gracias Pamela, y ahora entonces cerramos con la oración. Oramos. Querido Jesús, te damos muchas gracias, Padre, por la charla informativa que nos brindó esta mañana Pamela. Gracias porque tú también te preocupas por nuestra salud, Señor, de manera integral, emocional. Y querido Jesús, que estas herramientas que ella nos brindó nos ayuden a nosotros a poder curarnos de esas cosas que por ahí nos afectan o nos lastiman, para poder también, Señor, estar emocionalmente saludables, ayudarnos a nosotros mismos y poder ayudar al que está cerca nuestro. Quédate con nosotros en este día, te lo suplicamos. En el nombre de Jesús. Amén.